a predicar con el pastor Raúl. No, con el pastor Rolando. Estaban en la alabanza, yo sabía que ella era la última y decía que toquen más, que toquen más. Estaba como ahorita, temblando. Bueno, mis hermanos, pues buenos días. Que la paz del Señor sea con ustedes, conmigo también, ¿verdad? Para empezar vamos a hacer una oración, hermano. Inclina tu rostro, porque de repente yo agarro carrera y se me olvida la oración. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, yo te doy gracias por este gran privilegio, Señor, que nos has dado, Señor, a todos nosotros, estar aquí, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Ningún mérito tenemos nosotros, Señor. Todo viene de ti, Señor. Todo es por ti y para ti, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, y por los que vienen, Señor, que vienen en camino. Sé tú, Señor, cuidando sus pasos y apresurándolos, Señor, para que lleguen, Señor, con bien. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. Yo te ruego que tú dispongas, Señor, cada corazón, cada uno de mis hermanos, Señor, que rinda su voluntad a ti, Señor, por tu voluntad, para que este mensaje, Señor, caiga en buena tierra y dé el fruto, Señor, como debe de ser, Señor, a su tiempo. Aquí estamos, Señor, y yo te ruego que uses mi vida, que sea yo un instrumento, Señor, un instrumento en tus manos, Señor, porque si tú no haces la obra, Señor, en vano trabajamos nosotros. Por eso te ruego, Señor, que seas tú dando el mensaje, Señor, a través de mí. En el nombre de Jesucristo te doy gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, el apóstol Pedro en sus cartas escribió y puso que somos un pueblo escogido, un pueblo fundado en Cristo Jesús. Y sí es muy necesario que entendamos esto. Alguna vez, creo que por aquí me paré y hablé, no sé ni pero decía yo que sí era necesario que supiéramos, que conociéramos que somos un pueblo, pero un pueblo espiritual en Cristo Jesús. Entonces sí debemos de tomar en cuenta eso y ponerle más énfasis en lo espiritual, porque eso es lo que somos. Aleluya. Somos espirituales por medio de Cristo. Entonces todos los que hemos nacido en Cristo somos nuevas criaturas. La iglesia es espiritual. ¿Por qué somos espirituales? Porque tenemos un nuevo nacimiento. El pueblo de Israel era un pueblo natural. Era un pueblo al que Dios le proveía todas sus necesidades. El pueblo de Israel caminaba con Dios. Dios era su proveedor. Y ellos vivían de esa manera. Como Dios estaba con ellos, ellos tenían que clamar a Dios. Ellos tenían que pedirle a Dios cualquier necesidad que ellos tenían que pedirle al Señor.
Tenían que clamar, tenían que pedir por cualquier necesidad que ellos tuvieran. Y Dios estaba con ellos. Está la muestra de que siempre Dios les dijo: esfuérzate, sé valiente, ve y haz esto, y yo estaré contigo. ¿Sí? Y así era siempre con ellos. Entonces eran su pueblo, el pueblo de Dios, pero era un pueblo natural. Era un pueblo natural, un pueblo que siempre estaba esperando las bendiciones de Dios. Día a día, siempre que sucedía algo, iban a las guerras y Dios estaba con ellos. Dios les ayudaba, pero ellos tenían que esforzarse. Ellos tenían que esforzarse por pues hacer lo que tenían que hacer. Entonces, la iglesia, ¿sí?, es un nuevo pacto en Cristo Jesús. Su propósito original, o más bien, su principio tiene su origen en el consumado es. En ese momento que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y dice consumado es, de ese momento en adelante comienza la iglesia. De ese momento en adelante comienza el pueblo espiritual. Entonces, todo lo que la iglesia se le dio, o todo lo que la iglesia tiene, o todo lo que la iglesia es, todo es por gracia. Todo es por gracia de Dios. Nosotros no tuvimos que hacer prácticamente nada. El miércoles les decía eso, ¿verdad? Algunos los dejé como que pensando: ¿y quién es esa mujer a la cual se le dio todo, verdad? Sin hacer nada. Bueno, pues esa mujer pues es la iglesia, ¿sí? Y no se le dio nada porque pues la palabra dice que todo es por fe. Aún la fe, ese chispacito de fe, ¿sí?, el granito ese de fe, Dios nos lo puso, nos lo dio por su gracia. Y de ahí empieza nuestro caminar. Pero todo porque Él lo hace. Él es el que hace todas las cosas. Entonces, para la iglesia dice que todas las bendiciones están en Cristo Jesús. Todas. Entonces no hay una bendición que tú puedas adquirir o desear que no esté en Cristo, porque lo que tú quieras, todo tipo de bendiciones espirituales están en Cristo Jesús. Las terrenales vienen por añadidura. Entonces todas las bendiciones espirituales están en Cristo Jesús. Todas las promesas de Dios ya nos fueron dadas. No hay una promesa para ninguno de nosotros que no se nos haya dado o que no se nos dé. Entonces, todas las promesas desde Génesis a Apocalipsis, o sea, unas se van a cumplir, pero las que ya se cumplieron ya están en nosotros. Entonces, prácticamente nosotros tenemos todo, pero es por gracia. Todo, cualquier promesa que tú quieras espiritual, ya la tienes. Entonces, las bendiciones, ya hablamos que son espirituales. Es la salvación, la redención, la santificación,
el fruto del Espíritu, lo que tú quieras, hermano. Son bendiciones que ya el Señor nos dio. Bueno, nos preguntaremos, ¿tenemos el fruto del Espíritu? Sí. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu, pues lo recibimos cuando recibimos al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, cualquiera que diga, es que yo necesito amor para amar a los demás, no está creyendo en lo que es. ¿Sí? Porque dice que Dios derramó de su amor en la, bueno, ¿qué entendemos por derramar, verdad? Es que se llena el vaso y se tira. Entonces, eso es que dice que Dios derramó de su amor en nosotros. Entonces, no hay nada que nos falte. Todo nos fue dado en Cristo Jesús. ¿Sí? Dice que las promesas son en Él. Sí y amén. Sí es necesario conocerlas. Sí es necesario saber quiénes somos en Cristo Jesús. Es necesario tener un conocimiento amplio de quién es Dios, de quién es Jesucristo y quiénes somos nosotros en Él. Porque sin Él, decía mi hermanito hace ratito, sin fe. Y yo digo, sin Cristo no tenemos nada, ni somos nada. Entonces, mediante el conocimiento es como nosotros nos vamos apropiando, ¿sí?, de las promesas. ¿Sí? Entonces, cuando más creces en conocimiento, creces más a la estatura del Señor. En tiempecito pasado, no sé cuánto tiempo hace, que creo que el hermano Alario subió un videíto ahí, o una imagen, no me acuerdo qué era, que puso ahí que estábamos en pañales y puso un niñito. Dice, algunos estamos en pañales. Bueno, yo digo así, él dijo creo que otra cosa. Pero yo pensé y me dije a mí mismo, pues sería bueno estar allí en pañales, porque si estoy en pañales, entonces puedo crecer. O sea, viene el crecimiento. Lo malo es que no tengan ni pañales. Eso sería algo tremendo. Y yo pensaba, bueno, ya con que estemos en pañales ya es ganancia. Ya es ganancia. Pero para estar en pañales hay que nacer de nuevo. Es una nueva criaturita, era un niño que puso él. Entonces, lo tenemos todo en Cristo Jesús. Las bendiciones o las cosas materiales, nos dijo el Señor, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura. Entonces, en el Nuevo Testamento les hablaba yo que el pueblo de Israel se tenía que esforzar. Era un esfuerzo continuo para tener lo que querían o lo que necesitaban. En estos últimos 6 meses, hermano, me he metido a leer puro Nuevo Testamento. Por ahí de repente me voy como que me resbalo al Antiguo, pero porque estoy tratando de entender algo. Pero en el Nuevo Testamento la palabra esforzarse solamente viene 2 veces. En Reina Valera, que es la que más usamos, y nada más viene una vez en 1 Corintios
y viene en Timoteo. Pero cuando en Primera de Corintios está hablando de la fe, ¿sí? Y luego dice, esfuérzate, ¿sí? Y ama. Esfuérzate y ama. En en Timoteo dice, esfuérzate en la gracia. En la gracia. Entonces, uno dice, esfuérzate en la fe, esfuérzate en amar, ¿sí? Y el otro dice, esfuérzate en la gracia. Pero cuando dice esfuérzate, ni siquiera es, o sea, la palabra tiene otro significado diferente al del Antiguo Testamento, ¿sí? Cuando en el Nuevo Testamento dice esfuérzate, se refiere a fortalécete, ¿sí? O apodérate. Entonces, no es un esfuerzo físico, ¿sí? Es cree en lo que se te está diciendo. ¿Sí? Le decía Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia, ¿sí? Sigue ahí, échale ahí. Entonces, digo, 2 veces nada más. Entonces, para nosotros el Antiguo Testamento es muy importante, o sea, de la misma manera, dice la palabra que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero sí también tenemos que entender el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. Es una sombra y todo se cumple en el consumado es. Todo se cumple. Entonces, para nosotros en el Antiguo Testamento nos sirve para entender y conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo y conocer quiénes somos nosotros. Y tan importante es tener ese conocimiento de Dios y de su Hijo, que nuestro Señor Jesucristo les dijo un día a los religiosos, a los fariseos, dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque creen o saben que en ellas está la vida eterna. Y les dice, pero pues yo estoy aquí y no me ven, no me entienden, no me conocen, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que por todas las Escrituras están las sombras y las figuras de Cristo. Entonces, es pues muy necesario escudriñar para conocer al Señor, para entender al Señor, para saber qué es lo que Dios nos prometió a todos nosotros también. Entonces, es indispensable, imprescindible, porque también por allá el profeta Oseas dijo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, Jesús también dijo, ¿sí? Jesús dijo, y esta es la vida eterna en Juan 17:3. Dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Hay otra palabra bien fuerte en Mateo 21, yo creo a todos ya les, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre.
Dice, en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, en tu nombre hicimos aquello. Y eso a mí me vuela la cabeza porque digo, está hablando de gente con mucho conocimiento o con mucho trabajo, porque le dicen, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera de demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Entonces son personas que conocían, que tenían ministerios, profetas, pastores, maestros, evangelistas, exorcistas, no sé qué tanto más. Pero todos, a mí me espantan, porque yo puedo estar aquí y puede que no conozca al Señor. Entonces, por eso el Antiguo Testamento nos invita a eso. O sea, el Antiguo Testamento no es tantas historias, ¿sí? Sino es la vida de Jesús, ¿sí? Es la vida de Dios. Entonces sí tenemos que esforzarnos por eso, porque no vayamos a llegar un día con el Señor y diga, no te conozco. Ajá. Entonces, para eso es el Antiguo Testamento, bueno, toda la Biblia. Pero lo que sí debemos de saber es eso, que somos un pueblo espiritual. Bueno, y ahora sí vamos a empezar la predicación. Vamos a la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses 1, 15 y 17. 1, 15 al 17, perdón. Y dice la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, esa palabrita no me la pierdan de vista, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, dice que todo fue creado en Él, por Él y para Él. Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos está diciendo esa palabrita en Él? Dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Y ahí estás tú y estoy yo. Entonces hay veces, como un día el pastor nos decía, que hay que aprender, hay que desaprender para poder aprender. Y esa palabrita en Él, allí fuimos creados todos nosotros. ¿Sí? Dice que fueron creadas en Él, para Él, por Él y en Él. Entonces, nosotros fuimos creados en Él. El pueblo de Israel estaba con Él. Entonces, ahí hay una gran diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros. Porque Dios estaba con su pueblo y su pueblo con Dios. Ahora el Señor Jesucristo, que es Dios, está en nosotros y con nosotros. Es difícil, ¿verdad? Poder decir
que esa palabra que ¿quién cree que Dios está con nosotros? Porque ya es una costumbre. Pero Dios estaba con Israel y era su proveedor. Ajá. Pero ahora está en nosotros. ¿Cómo podemos pensar en que es mejor estar con Él que en Él, ¿verdad? Entonces es mejor estar en Él. Porque el día que el Señor venga, aunque estemos con Él, nos quedamos. Entonces tenemos que aprender que la palabra es estar en Él. Entonces ya no es de que el Señor Jesucristo está conmigo, o que el Señor Jesucristo está con nosotros, o que Dios está con nosotros. No, Él está en nosotros y nosotros en Él. Entonces, como todo fue creado en Él, en el principio dice que Dios crió los cielos y la tierra. En el principio. Aquí Colosenses dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, dice que los cielos y la tierra fue creado en Él. En Génesis dice, en el principio fueron creadas. Entonces, ¿quién es ese principio? Entonces, el principio no es un lugar, no es un tiempo. El principio es Jesucristo. Él lo dijo en Apocalipsis, ¿verdad? Yo soy el principio, yo soy el fin. Ajá. Entonces, por ahí en Colosenses 1:18 dice que Él es la cabeza de la iglesia. Y dice, el que era el principio. Entonces, ¿qué es el principio? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde el principio de las Escrituras se está mostrando Él. Dice, en el principio fueron creadas todas las cosas, en Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Entonces, es importante, hermanos, conocer la persona de Jesucristo como lo que Él dice que se llama, como lo que Él dice que es. Ajá. Y bueno, vamos, si no, no avanzamos. Génesis 2, del 7 al 9. Y dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice que el Señor formó al hombre y lo puso en un lugar. Ese lugar se llama Edén. Era un lugar, una región donde el Señor lo puso. Es como a nosotros, a mí me puso, bueno, ya me cambió de lugar. Yo vivía en la Niños Héroes, ya vivo en Plan de Guadalupe. Ahí me puso ya el Señor. Entonces a Adán lo puso ahí en Edén. Pero en Edén plantó un huerto. Y ese huerto significa delicias. Delicias. Entonces ahí puso al hombre. Entonces el hombre vivía en un lugar donde no le faltaba nada. También se deleitaba ese hombre en ese lugar donde Dios lo puso. Para él
tenía todo árbol, tenía todo para comer. No traigo la escritura, pero también dice que le dio todo tipo de animales, hasta reptiles y no sé qué tanto dice que para comer. Entonces le dio todo para que lo cuidara, lo trabajara y para que comiera. Entonces a Adán no le hacía falta nada, lo tenía todo, igual que tú y yo, ¿verdad? Continuamos a Génesis 2, 15 y 17, al 17. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces vemos que Adán estaba en un lugar de deleite, en un lugar donde no le faltaba nada. Nomás, si no le faltaba nada, vamos a echar a andar tantito la imaginación. ¿Cómo oraba Adán? ¿O qué oraba Adán? Nada más piensa tantito. Yo no me imagino. Si lo tenía todo, él fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Ajá. Y lo tenía todo. Entonces, ¿cómo oraba Adán? Dando gracias. Entonces, Adán lo que hacía era dar gracias y deleitarse en todo lo que tenía, en todo lo que se le había dado. Y lo que se le dio, de lo que se le dio no le hacía falta nada, lo tenía todo. Yo me pregunto por qué no comió del árbol de la vida. O sea, antes, ya después ya no podía, porque ya no lo dejaron entrar, ¿verdad? Pero ¿por qué no comió del árbol de la vida cuando ahí tenía todo? Tenía los dos árboles. Entonces, él lo tenía todo. Él no le hacía falta nada. Él nada más se deleitaba, se gozaba en la presencia del Señor. Él tenía no era una relación con Dios. Porque es muy diferente tener una relación con Dios a tener comunión con Dios. Entonces, ¿por qué tenía una buena relación? Porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, él era uno, se puede decir, como nosotros somos uno en Cristo. Él era uno en Dios. Pues Dios estaba en él también. Dios estaba en él. Que todo fue creado en él, en el principio. Así como dice que en el principio todo fue creado en él. Adán ahí estaba también, en él. Y fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Vamos a pasar a Génesis 3, 22 al 24. Pero antes de eso dice que la serpiente era muy astuta y lo engañó. Entonces lo engañó y comió y le dio a su marido. Luego viene Dios y le pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste? No, la mujer que tú me diste fue la que me dio. Razonando un poquito, ese fue el mayor pecado de Adán. Yo creo que fue más grande que comer del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque no fue humilde y decir: sí, Señor, yo tuve la culpa porque pues descuidé a mi mujer, ¿verdad? La descuidé.
Y ella comió y no tan solo eso, todavía me dio y lo comí. Perdóname, Señor. No sé qué hubiera pasado, ¿verdad? Si dice, perdóname, Señor, en lugar de decir, la mujer que tú me diste, ella me dio de comer. Ella tuvo la culpa. Y luego va con la mujer y con la mujer, ¿no? La serpiente. Ahí está el orgullo. ¿Por qué cayó Satanás? Por el orgullo. ¿Por qué cayó igual Adán? También ese es orgullo. No reconocer nuestras culpas. Y eso es de todos nosotros. Que no reconocemos nuestras culpas. Y delante de Dios eso es orgullo, hermano. Es orgullo. Entonces Génesis 3:22 dice: dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sacó Jehová al hombre y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces lo echaron fuera. ¿Qué significa eso? Separación. Fue separado de la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces cuando él es separado, separación también significa muerte. Entonces él perdió la unión o la comunión o la vida de Dios por el pecado. Entonces perdió esa intimidad. Él ya no podía más relacionarse con Dios. Dios tuvo que ingeniárselas. Después pues levantó profetas y por medio de los profetas les hablaba. Noé hizo un arca, pero él dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ahora el hombre es carne. Ya no tenía nada de Dios, ya no tenía la imagen de Dios. Ya el hombre era carne, por cuanto comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy, allá afuera o en todo el mundo, hay gente buena y gente mala. Hay gente que hace de lo peor porque es carne, es su naturaleza. También hay gente buena, que hace muchas buenas obras, dan de comer a los pobres, alimentan niños en los orfanatorios, ayudan mucho. Pero ¿qué me dice eso? Que hasta el día de hoy la humanidad sigue comiendo de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Están haciendo lo bueno porque tienen un conocimiento, y saben que hay que hacer lo bueno. Otros hacen lo malo y esa es su vida, hacer siempre lo malo. Bueno, lo más triste sería entre nosotros como creyentes que estuviéramos haciendo cosas buenas, pero incorrectamente.
o aún que estuviéramos haciendo cosas malas, ¿verdad? Malas. ¿Y qué es malo? Pues todo aquello que no es la voluntad de Dios. Todos son malos. Aún podemos estar aquí haciendo muchas cosas que puede que no estén en la voluntad de Dios. Y nosotros estamos pensando que esas cosas son buenas. Entonces toda la gente que hace el bien fuera de Cristo, toda esa gente está separada de Dios. Aunque hace cosas muy buenas, está separada de Dios. Está muerta. Le dijo el Señor a Adán: ciertamente morirás. Entonces hasta el día de hoy sucede, hermanos. Hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuál es la enseñanza, verdad? Tenemos que poner mucho cuidado en lo que hacemos, cómo lo hacemos, en lo que pensamos, ¿sí? En lo que estamos haciendo en nuestras vidas, allá afuera. En nuestra vida, así como estamos aquí con nuestra mechita acá prendida, así como sacuditas, que nos creemos así, así como estamos aquí, debemos de andar allá afuera. Así como somos aquí, bien, los amorosos unos con otros, debemos de ser afuera. No debe de haber variación en nosotros. Ajá. Les decía que el pueblo de Israel, cuando él vivía en momentos de angustia, tenía que clamar al Señor y se tenía que esforzar y hacer muchas cosas. Que Adán lo tenía todo, así como nosotros lo tenemos todo. Nada más que pues, no lo vemos, ¿verdad? No lo vemos. Cuando habla de las promesas, habla de que según nosotros lleguemos a un conocimiento, entonces vamos haciéndonos acreedores a todas esas promesas, vamos madurando espiritualmente, vamos creciendo. Entonces, sí, mediante el conocimiento de Dios, de Jesucristo, de las promesas, de lo que somos, mediante el conocimiento vamos creciendo, hermanos. Si nosotros no conocemos más que un 1%, eso es lo que disfrutamos. Sí, Adán disfrutaba en plenitud. Entonces nosotros no podemos disfrutarlo en plenitud por falta de ese conocimiento de Dios, por ese conocimiento de Cristo, ¿sí? Por conocimiento de quiénes somos. Ajá. Y entonces, si yo conociera el 20%, entonces disfruto la plenitud de Dios un 20%. Si lo conozco al 50%, lo disfruto al 50%. Entonces, así se disfruta el caminar en Cristo. O sea, la plenitud de Cristo, la plenitud de Dios se disfruta dependiendo del crecimiento que tenga cada uno de nosotros. Por eso luego andamos, y digo andamos porque luego, o sea, me pasa a mí, hermanos. Luego mi esposa dice: ¿por qué estás enojado? O sea, yo ando pues, como que pensando que este día cómo me fue, que mañana, y luego ando, pues sí, serio, ¿no? Me dice: ¿por qué estás enojado? Le digo: no estoy enojado. ¿Cómo no? Entonces, así, o sea, todos de repente como que, pues, o sea, no disfrutamos lo que tenemos porque no sabemos, no lo entendemos. Entonces, de repente hay cristianos caras largas.
Dice la pastora, sí, o sea, parece que anduviéramos enojados, parece que no tuviera, que nos hiciera falta todo en lugar de pensar o saber que tenemos todo, ¿verdad? Y eso es natural en el hombre natural. Sí, que andan afanados en las cosas, en querer más y más y más, porque aunque tienen, o sea, el afán los lleva a eso, a la tristeza, ¿sí? Porque no se sienten completos, ¿sí? Entonces, desde ¿cómo se llama? De Set, cuando le nació Set a Noé, dice que Set nació y ya no nació a la imagen de Dios, hermano. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero en Génesis 5:3 eso dice, ¿sí? Dice que Set que nació conforme a la imagen de Adán, ya no de Dios, ¿sí? Sino ya fue formado a imagen y semejanza de Adán. Entonces ya era un hombre terrenal, ya era un hombre natural, ya no era espiritual. Entonces, luego en Génesis 4:26, Génesis 4:26, Mayrita, por favor, dice, fíjense lo que pasa ya después de Set. Dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces eso es lo que pasa cuando no se tiene al Señor, ¿no? Entra esa necesidad, esa desesperación, ¿sí? Esa parte del ser humano que no se siente pleno, no se siente contento con, así tenga mucho, trae un hueco en sí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque le hace falta Dios, ¿sí? Dios. Entonces, desde entonces empieza a vivir, a ver necesidad en el hombre, ¿sí? Entonces, de ahí en adelante, en la palabra de Dios nos enseña que dice y Noé caminó con Dios, pero es porque dice ya, y Dios halló gracia y hizo esto, ¿no? ¿Sí? Entonces habla también de que Noé caminó con Dios, entonces ya Dios estaba con ellos. Y por eso había necesidad, porque nada más estaba con ellos, no estaba en ellos, ya no tenían plenitud, ya les hacía falta todo. Entonces, ahora nosotros en Cristo, si nosotros éramos antes naturales, ¿verdad? ¿Cómo adquirimos o cómo llegar a tener, pues, la plenitud? Entonces, para nosotros, el Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Entonces, en Cristo Jesús, Él es el pan, ¿sí? Él es el agua de vida. Entonces en Él tenemos todo, en Él tenemos, o sea, la delicia de nuevo. El pan es para comer, el agua es para beber, y el agua que Él da dice que es para vida eterna. Pero sí hay que creer en Él, en Jesús. Creer en Jesús no es nada más tener el conocimiento de que sí, pues sí, yo creo en Jesús. Todo el mundo cree, hermanos. Todo el mundo cree. Los demonios creen y tiemblan. Exactamente, hasta los demonios creen. Entonces, debemos de creer en Él
como lo que Él dice que es. Entonces la pastora, ya le digo a mi esposa, ya me están ganando la predicación. La pastora hablaba de los atributos de Dios. Entonces, ¿qué es Jesús? Es el pan, es el agua. Aquí tengo una listita que está pequeñita, pero Él es el yo soy, Él es el pan, Él es el agua de vida, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la resurrección, Él es la palabra. ¿Sí saben qué es la palabra? ¿O sí sabemos? Porque sí, eso se tiene que meter aquí en el corazón, se tiene que revelar. Y tenemos que ver a Jesús como la palabra. Ajá. Dice que el verbo se hizo carne. Juan 1:14, Juan 1:1. Que el verbo se hizo carne. Esto, hermanos, son escrituras. Y en las escrituras se habla mucho cuando dice, y la palabra esto, y la palabra lo otro. Entonces también habla de que las escrituras, dice por ejemplo Pablo, creo que fue Pablo que dijo, toda la palabra es inspirada por Dios. Así es. Ya cuando dice que toda la palabra es inspirada por Dios, es cuando dice que es el soplo del Espíritu. Entonces debemos de conocerle a Él como lo que Él dice que es. Entonces hablamos de que pues Él es todo, hermano. Para nosotros Él es todo. Entonces estábamos hablando de que se perdió la intimidad, se perdió la presencia, se perdió la vida de Dios en el huerto del Edén, ¿verdad? Ahora, ¿cómo la recuperamos? Según las Escrituras, Romanos 5:18, 19 y 21, ahí nos dan una idea de lo que es Adán y de lo que es Cristo. Y vamos a ver el 18. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Esa palabra justificación, hermanos, significa vueltos al origen. Al origen. Dice el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ¿qué pasa ahí, hermano? Así como en Adán heredamos el pecado, fue una herencia y reinó en todos nosotros. Digo reinó, yo espero que ya no esté reinando, ¿verdad? Y reinó en todos nosotros. Pero así como reinó en todos nosotros el pecado de Adán, entonces dice que para nosotros también reine.
la justicia para vida eterna. Entonces la palabra reine, ¿sí? Entonces quiere decir que la persona está sometida a aquello, ¿eh? Que la justicia te gobierne, ¿eh? Pero dice, o sea, por la gracia que el Señor nos dio. ¿Qué es la gracia? Pues todo, ¿qué es un regalo para ti? ¿Qué te dio Cristo? Todo. Ajá. Entonces, yo les decía que en Cristo nos fue dado todo. Entonces, gracia es todo eso, todo. ¿Sí? Y la gracia, bueno, la gracia es todo. Ajá. Y se me fue y la gracia son muchas cosas. La gracia son muchas cosas, o sea, lo que hablábamos, salvación, redención, son muchas cosas. Y todas esas cosas están en Cristo. Entonces, si Cristo se nos dio, lo tenemos todo. Entonces, la gracia es Cristo. La gracia es Cristo. Ajá. Entonces, dice que tenemos que vivir, ¿sí? En justicia. Que esa gracia tiene que reinar en todos nosotros, pero para hacer justicia por medio de la gracia. Ajá. Entonces, dice que reinó el pecado, ahora debe de reinar la gracia para justicia. Amén. Segunda de Corintios 5:21 dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Eso ya es algo de lo que nosotros somos en Cristo. ¿Sí? Ya somos justicia de Dios en Cristo. Yo les decía, es necesario saber quiénes somos en Cristo, quién es Dios, quién es Cristo. Entonces nosotros somos justicia de Dios en Cristo. Ajá. Jeremías 31, del 33 al 34. Todas las herramientas que Dios nos da, hermano, bueno, todas las herramientas que tiene el creyente, Dios nos las da. Herramientas, ¿sí?, para llegar a la gracia, herramientas para crecer en Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos a leer dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces, dice, esa es una promesa, hermano. Esa es una promesa que viene del Antiguo Testamento. Ajá. ¿Y dónde se cumple? En el consumado es. Entonces dice: pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Ajá. Entonces, nosotros ya no tenemos la ley aquí, hermano. Ya la tenemos en la mente y en el corazón. Ajá. Dice el Señor:
porque todos, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque pondré, dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Entonces Él dice que va a poner su ley en nuestra mente y la va a escribir en nuestros corazones, y que nadie nos podrá enseñar. ¿Por qué? Porque tenemos la ley del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir ahí? En otras versiones dice que haré que la memoricen, algo así en otras versiones. Yo creo que todos nosotros sabemos y entendemos lo que es los 10 mandamientos, no vamos más lejos. Yo creo que todos los conocemos. De ahí se desprendieron muchas cosas, pero todos sabemos lo que es pecado, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces por eso es que dice el Señor, nadie les enseñará, todos sabrán lo que es bueno y lo que es malo. Mi ley está en sus corazones. Ya no tiene necesidad de que nadie les enseñe, porque mi ley ya está ahí. Entonces Él nos da la herramienta. Vamos a Ezequiel, por favor. Y dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el espíritu de piedra, el corazón, corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Entonces, ¿qué nos dio el Señor como herramienta para poder guardar sus mandamientos? Su espíritu. Su espíritu. Entonces dice, yo haré esto, yo haré lo otro, y todo eso se cumple. En el consumado ahí se cumple. Y cuando tú crees, te es impuesto. Entonces, pondré en vosotros mi espíritu. Fue lo que perdió Adán. ¿Sí? Tenía espíritu, podía seguir respirando, pero estaba muerto. Entonces, dice, pondré un corazón nuevo. Entonces, no dice que va a restaurar nuestros corazones, hermano. No dice, voy a restaurar sus corazones, les voy a remendar y luego voy a poner mi espíritu. No, dice que va a quitar el corazón de piedra, ¿sí? Y va a poner un corazón nuevo. Y en ese corazón nuevo va a poner su espíritu. Entonces la vida del creyente, hermano, no es una práctica. No es que yo quiera ser como Cristo. Dice que todo lo hace nuevo. Entonces ya tengo un espíritu nuevo, tengo un corazón nuevo, tengo el espíritu de Dios, ¿verdad? Pues todo es nuevo, todo es nuevo. El Señor no hace remiendos, no hace remiendos. El Señor te da todo nuevo para que nosotros caminemos en una vida nueva.
Pero para eso sí tenemos que nacer de nuevo, ¿no? Entonces sí tenemos que nacer de nuevo. Juan 3:3, eso es lo que nos enseña. ¿Sí? Entonces Dios no restaura corazones, Dios hace cosas nuevas. Y Dios ya puso la ley en nuestros corazones. Claro, con esto no estoy diciendo que ya la ley ya pasó, ¿va? Aunque Jesús dice, no he venido para abrogar la ley, pero sí dice, he venido para cumplirla. ¿Y dónde se cumple? En el consumado es. Ajá. Entonces, Pablo dijo, y el fin de la ley es Cristo. ¿Por qué? Porque la ley, los mandamientos, todo aquello ya está en tu corazón o ya está en nuestros corazones. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Por medio del Espíritu Santo. Para eso hay que nacer de nuevo. Entonces, no estoy hablando de que la ley ya no se nos debe predicar, pero sí se nos debe de predicar con el conocimiento, mostrándonos lo que es Dios. Dice que es para qué. Toda la palabra es inspirada por Dios, útil para qué. Para enseñar. Entonces es necesario que se nos predique, porque hay veces que no agarramos una Biblia, ¿verdad? Tenemos que escuchar de otros para que yo les digo la verdad, hermano, yo duré no sé cuántos años que no agarraba mi Biblia, la tuve que limpiar y desempolvar. ¿Por qué? Porque ya traía el celular, ¿no? Pero creo que es mejor acá en el papelito que en el celular. Ajá. Entonces dice la palabra, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esta persona a la que se le estaba diciendo esto, era un conocedor de la ley, pero no sabía, o sea, dice, Señor, ¿qué tengo que hacer? Dice, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ajá. Entonces, ahora, para nacer de nuevo, ¿qué tiene que pasar, verdad? Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo que es nacido de la carne está muerto, sin vida, separado de Dios. Entonces, para nacer de nuevo, ¿qué tiene que pasar, verdad? Romanos 6, 4-7. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, para poder nacer de nuevo, tenemos que ser crucificados con Él. Muchas veces, hermano, y sí, o sea, lo hacemos, lo decimos y así lo entendemos. Cristo murió por mí, Cristo fue a la cruz por mí, pero ahí no está diciendo eso, hermano. Ahí no está diciendo eso. Dice que fuimos sepultados con Él. Y si fuimos sepultados con Él, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces no solamente, o sea, fuimos sepultados con Él, fuimos crucificados con Él. O sea, la carne,
O sea, no estoy hablando de la persona física, estoy hablando de la vieja naturaleza, el viejo hombre. Ajá. Entonces, la carne, la vieja naturaleza, fue crucificada con nuestro Señor Jesucristo. Fue sepultada con Él, para que con Él pueda resucitar. Entonces, nuestra vida no es nuestra. Nuestra vida es Cristo. Cristo es la vida. Ajá. Entonces sí es necesario morir a nuestra vieja naturaleza. Entonces Pablo enseñaba mucho eso, de hacer morir el viejo hombre. ¿Cómo lo vamos a hacer morir? Con la ayuda de Él, con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo. Ajá. Entonces, les decía, una de las herramientas que Dios da para todo esto es la cruz. La otra, el Espíritu Santo. No tenemos más herramientas para crucificar, para que ese viejo hombre muera. Porque lo tenemos, tiene que morir para que el nuevo hombre crezca. Vamos a pasar a Gálatas 2:20. Dice, ese es hasta el versículo nuestro de aquí de la iglesia, ¿verdad? Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces dice que con Cristo estamos juntamente crucificados. Entonces, no dice que Cristo se crucificó nada más por nosotros. Dice que con Cristo fuimos crucificados. Pero, como les decía, es la naturaleza caída, la naturaleza de Adán. Ajá. Este mismo versículo en lenguaje actual tiene, es el mismo sentido, pero expresado de diferente forma. Dice: en realidad, es lo que está diciendo Pablo, en realidad también yo he muerto en la cruz, junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vivo o el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Entonces, ya no somos nosotros, hermano. Naturalmente, aquí estamos sentaditos. Naturalmente, aquí estamos. Pero no somos nosotros. Acuérdense que somos un pueblo espiritual. Entonces, naturalmente aquí estamos, pero espiritualmente no es cierto. Espiritualmente, el que está aquí es Cristo, hermano. El que está es Cristo. Entonces, ustedes y yo no somos lo que vemos. Y debemos de ver a Cristo en cada uno de nosotros. Porque no somos nosotros, espiritualmente es Él. ¿Cómo te explico esto? Dice que Jesucristo es la cabeza, que Él es la cabeza, y nosotros ¿qué somos? ¿Sí? Todos somos miembros de los unos, pero de su cuerpo. Entonces, si Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo, ahora ahí te va una pregunta:
Si Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, ¿quién es la iglesia? ¿Quién dice yo? Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Entonces, ¿quién es la iglesia? La iglesia es Cristo. O sea, Él en nosotros, ¿sí?, es Cristo. Ajá. Nosotros en Él somos la iglesia. O sea, sí somos la iglesia porque somos el cuerpo de Cristo, pero en sí la iglesia es Cristo. Ajá. Entonces la iglesia es Cristo y nosotros en Él. Ajá. Entonces todo lo que nosotros hacemos aquí, hermano, sea el servicio que sea, ¿sí?, entonces es Cristo el que debe de hacerlo en nosotros, por medio, o sea, de nosotros. No somos nosotros, es Él. Por eso la palabra es muy clara, es decir, que si Él no edifica la casa, en vano estamos trabajando nosotros. Ajá. Y somos una nueva creación. Por eso les decía, no somos personas caminando y tratando de ser como Cristo. Ya somos Cristo. Ya somos Cristo en lo espiritual, o sea, que se entienda, ¿no? Porque van a decir, no, pues ¿cómo? El hermano José ya dijo que éramos Dios. ¿Sí? Entonces en lo espiritual, hermano, no debemos de vernos de esa manera, ¿sí? Debemos de vernos así. Y esto no lo traigo aquí, pero la verdadera unidad está en Dios. Jesucristo oraba al Padre que ellos sean uno, así como tú en mí, yo en ti, que ellos estén en nosotros. Esa es la verdadera unidad. Y si nosotros aprendemos que esa es la verdadera unidad, estar en Cristo, Cristo en nosotros y Dios igual en Cristo y en nosotros, entonces esa es la verdadera unidad. Y nosotros debemos de vernos, ¿sí?, no en lo natural como gente humana o carnal, ¿sí?, sino como gente espiritual. Yo debo de ver a cualquiera de ustedes como ver a Cristo. O sea, aprender a ver a Cristo en lugar de a la persona. Ajá. Entonces de esa manera es como vamos a llegar a la unidad. O sea, esa es la unidad, la verdadera unidad, estar unidos. O sea, Cristo en nosotros, nosotros en Él, Cristo en Dios, Dios en Cristo, y todo es una completa. Por ahí en Primera de Juan habla de eso. Yo casi me iba de espaldas cuando, ¿sí?, que hasta dice, esta es la verdadera unidad. ¿Sí? Dios en Cristo, Cristo en nosotros y nosotros en Él. Dice, esta es la verdadera unidad, no hay otra. Entonces debemos de aprender a vernos como gentes espirituales. Ajá. Pues ya para terminar, hermano, el Colosenses, ¿sí? No, Gálatas 5:24. Dice la palabra, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, esto era algo de lo que ya hablábamos, ¿verdad? Los que son de Cristo han crucificado su carne. La carne no es lo que vemos. La carne es la vieja naturaleza, lo que heredamos de Adán. Ajá. Porque en Cristo Jesús tenemos una nueva naturaleza, pero tenemos la naturaleza, aún cuando somos creyentes y estamos en Cristo, esa vieja naturaleza siempre va a estar en nosotros, siempre, pero también está la nueva. Entonces, por eso está ahí la pelea, el espíritu y la carne, el espíritu y la carne. Entonces siempre va a existir eso, pero tenemos que hacer morir
La carne o la vieja naturaleza, el viejo hombre, es el que debe de morir. ¿Cómo? En la cruz. Para eso Dios proveyó la cruz. Dice que con Cristo, Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y él daba a entender 24:7. También dijo, llevo por todos lados la muerte de Cristo para que la vida de Cristo se manifieste, ¿verdad? Entonces debemos de llevar la carne a la cruz, hermano. Ahora, ¿cómo se hace eso? Pues cuando vienen los deseos, las pasiones pecaminosas, hermano. En lugar de decir, yo soy Juan Camané y yo aguanto, yo no, yo resisto todas las tentaciones. No, hermano. Nada más piensa, si estás en la calle, piensa que estás crucificado, que estás muerto. Yo no he visto un muerto que se levante a hacer cosas, ¿no? Llévale una botella a un muerto allá al panteón y verás que no se levanta. Llévale, bueno, en el día de muertos les llevan comida, ¿no? Yo creo que no se levantan a comer. Entonces, cuando vienen las tentaciones, cuando vienen los deseos pecaminosos, inclina tu cabeza, mínimo haz una oración. Yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Claro, con el poder del Espíritu Santo. Esa es la otra herramienta. Pero recuerda, estamos crucificados 24 horas al día. 24 por día. Entonces, eso es lo que debe de estar en nuestra mente, que estamos crucificados para poder vencer los deseos de la carne. El anhelo del Espíritu, pues es simple y sencillamente, hermano, ser un poquito sensible y conocer un poquito de lo que a Dios le agrada, conocer un poquito de su palabra y saber lo que es bueno delante de Dios, y seguir el impulso del Espíritu Santo, tanto para vencer las tentaciones como para hacer lo bueno. Porque el Espíritu Santo es eso, hermano, que siempre va a venir en ti un impulso, un sentir, un sentir. Decía Pablo, a mí yo no hago esto porque quiero, no, o sea, me es impuesta necesidad. Y si me es impuesta necesidad, es porque él sentía algo dentro de sí que tenía que hacer algo o aquello. Entonces, porque pues en nuestras fuerzas, en nuestra carne, no hay nada, hermano. Nuestra vieja naturaleza debe de morir, porque si obramos en lo que yo pienso, en lo que yo siento, pues eso es pura carne. Entonces debemos de entender esto, que en Cristo Jesús es una nueva vida, una nueva naturaleza. Lo pasado ya pasó, las cosas fueron hechas nuevas. Como les decía, no es querer practicar ser como Cristo, sino debemos de saber que no, que ya tenemos una naturaleza y es Cristo en nosotros. Entonces es muy diferente, muy diferente. Y todo lo que hagamos lo debemos de hacer, lo debemos de hacer, no como no, pues yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, no, todo la obra o el ministerio pues es de Cristo. Entonces que Cristo lo haga por medio de nosotros o en nosotros. Entonces en nosotros en realidad pues no podemos hacer nada.
Todo lo hace Él. Colosenses 1:16, vamos a regresar para terminar. Y vamos a leer el 16 y luego del 26 al 27. Y dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y por medio de Él. 26. Dice: el misterio que había sido oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese era un misterio, hermano, que dice que estaba oculto desde los tiempos y edades, desde la eternidad de Dios. Era un misterio que estaba oculto y que a nadie más se le dio a revelar, sino a sus discípulos, a los apóstoles. Ese misterio a ellos Dios se lo reveló. Que Cristo Jesús era en vosotros la esperanza de gloria. No Cristo con nosotros, sino Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿De cuál gloria? La gloria que perdió Adán. Entonces esa gloria que perdió Adán, a nosotros se nos da en Cristo Jesús. Por eso dice la esperanza de llegar de nuevo a la gloria. Entonces, el mismo apóstol Pedro decía: no, el hermano Pablo habla muchas cosas difíciles de entender. Y muchas cosas de las que dijo Pablo difíciles para entender, pues es eso, ¿no? Pues que ya no vivo yo, ahora Cristo es el que vive en mí. Pero ya no vivo yo, ya no vivo yo. Yo estoy crucificado 24/7. El misterio que fue revelado a Pablo se le enseñaron, se le revelaron muchos misterios. Entonces uno de ellos fue Cristo en nosotros. Ese es el misterio. Cristo en nosotros. Entonces en Él permanece todo hasta el día de hoy. Todo permanece en Él. Dice que todas las promesas de Dios son en Él, sí, y son amén. Y dice que Cristo, o sea, somos herederos y coherederos con Cristo. Para terminar, ya si mis hermanos van a subir, con esto termino. Colosenses 9 y 10. Dice la palabra de Dios: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Dice que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, así como Adán, hermano, tenía todo y se deleitaba, era una delicia que donde Adán vivía, vivir en ese lugar, estar con Dios, en Dios, haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios, tenerlo todo a plenitud. Dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y toda esa plenitud de la deidad es la que nos fue heredada, es la que nos fue dada. Todos nosotros debemos de vivir esa plenitud en Cristo Jesús, sabiendo que todo lo habido y por haber nos fue dado en Cristo Jesús. Todo, estamos plenos. Entonces, el día de hoy les digo que Israel caminaba en necesidad. Entonces, la iglesia se debe de enseñar y debe de caminar en plenitud, ya no en necesidad, sino en plenitud.
porque en Él están todas las cosas y nosotros en Él. Amén. Y bueno. Padre Celestial, inclina tu rostro, hermano, ponte de pie. Gracias. Gracias, Señor, porque has sido bueno, Señor. En ti estamos completos, Señor. Pero todo, Señor, es por tu amor, por tu gracia.